Dicen que toda mujer que decide caminar sola no lo hace porque odia al mundo, sino porque un día entendió que su alma tenía un camino que nadie más podía recorrer. Aquel amanecer, Elena lo supo. No había pasado nada espectacular. No hubo ruptura, ni gritos, ni lágrimas corriendo por su rostro. Solo un silencio nuevo, limpio, lleno de un tipo de paz que asusta. El silencio después del ruido interior. Durante años había vivido rodeada de expectativas. La hija obediente, la esposa ejemplar, la mujer que debía complacer y sostener, aun cuando sus propias manos temblaban de cansancio. Su sonrisa era su mejor disfraz. Nadie imaginaba el peso invisible que llevaba en el pecho, el de una vida vivida para otros. Elena se miró al espejo esa mañana. Su cabello, ligeramente encanecido, reflejaba una historia larga, no de derrotas, sino de entregas. En sus ojos había una pregunta vieja. ¿Cuándo fue la última vez que caminé por mí? Tomó una taza de café y miró por la ventana. Las calles aún dormían. Todo estaba quieto. Era como si el universo le diera permiso para empezar de nuevo. No necesitaba huir, solo recordarse. La fe no le llegó en forma de milagro, ni de sermón. Le llegó como un susurro, una certeza sin palabras. Confía. No estás sola, aunque camines sola. Ese día, Elena decidió algo radical. No haría una lista de metas, no buscaría aprobación, no intentaría llenar el silencio. Haría algo más valiente, escucharlo. Porque, por primera vez, comprendió que su fe no era una religión ni una doctrina. Era una fuerza que respiraba dentro de ella, un pulso constante que la había sostenido incluso cuando no creía merecerlo. Guardó el anillo que llevaba en la mano derecha, símbolo de promesas cumplidas y otras rotas. No lo hizo con tristeza, sino con gratitud. Cada etapa, cada error, cada espera había sido necesaria para llegar hasta ese punto. La soledad ya no le daba miedo. Era una casa nueva, donde aún no sabía dónde estaba la luz, pero sabía que había ventanas. Salió a la calle con un paso diferente. No había destino, solo camino, y en ese andar incierto descubrió una sensación nueva. Ligereza, como si al dejar de cargar con lo que no era suyo, su alma hubiera aprendido a flotar. Caminó sin rumbo por las calles del pueblo. La gente la saludaba con la misma cortesía de siempre, sin notar que algo profundo había cambiado. Nadie lo vio, pero dentro de ella una mujer se estaba despertando. Elena se detuvo frente a la iglesia donde solía asistir cada domingo. Entró no por costumbre, sino por curiosidad. El lugar olía a madera y recuerdos. Se sentó en el último banco, cerró los ojos y respiró. No pidió nada, no se quejó, solo agradeció. Gracias por no dejarme perderme, incluso cuando no sabía quién era. Las palabras no eran una oración tradicional, pero nacían desde un lugar sagrado. De repente, las lágrimas cayeron, pero no de dolor. Eran lágrimas de limpieza, de liberación. Cada gota parecía borrar un deber impuesto, una voz ajena, un miedo antiguo. Salió de la iglesia con una sonrisa tranquila. No necesitaba testigos. Aquel momento era solo suyo. De camino a casa, vio a una anciana sentada en una banca, vendiendo flores. Su cabello blanco se movía con el viento, y su mirada tenía esa serenidad que solo poseen quienes ya no esperan nada, pero aún lo agradecen todo. Elena se acercó. «¿Cuánto valen?», preguntó. «Depende», respondió la anciana con una sonrisa misteriosa. «¿Para qué las quieres?» «Para recordarme que estoy viva». La mujer le dio una flor blanca, pequeña y simple. «Entonces no te costará nada», dijo.
Las flores del alma no se venden, se ofrecen. Elena la miró, conmovida. Había algo en esas palabras que resonó dentro de ella como una campana. Las flores del alma. Quizás su camino consistía en eso, en florecer sin permiso, sin dueño, sin miedo. Esa noche, al volver a casa, encendió una vela y escribió en su cuaderno una sola frase. Caminar sola no es estar sola, es caminar con Dios dentro. Y mientras la llama danzaba en la oscuridad, supo que había comenzado su viaje. No un viaje hacia el éxito, ni hacia la redención, sino hacia el centro mismo de su fe. Elena, la mujer que un día creyó necesitar ser amada por alguien más, empezaba a descubrir que el amor que más sana es el que se da sin depender. Afuera, la noche era profunda, pero en su interior, un sol comenzaba a levantarse, el primer amanecer de su nueva vida. El comienzo del silencio, el comienzo de su fe. El amanecer siguiente fue distinto. No había ruido, pero el silencio tenía una textura más viva, más consciente. Elena despertó antes del alba, sin alarma ni obligación. El aire era fresco, el café tenía otro aroma, y el espejo, ese juez implacable, parecía más amable. Sin embargo, cuando salió a la calle, la realidad le recordó que el mundo no siempre entiende a las mujeres que caminan solas. ¿Vas al mercado tú sola?, preguntó Marta, su vecina, con tono de sorpresa. Sí, respondió Elena sonriendo. Quiero aprender a disfrutar de mi compañía. Marta rió suavemente, pero su mirada escondía curiosidad y juicio. Ah, ya. Bueno, no es lo común a tu edad, ¿no? Una mujer sola. Parece raro, Elena asintió con serenidad. Antes esas palabras le habrían dolido, como un eco de lo que se esperaba de ella. Pero ahora no buscaba justificar su vida. La fe no le pedía explicaciones, le pedía coherencia. Caminó por las calles del pueblo observando los rostros, los gestos, las conversaciones. Se dio cuenta de cuánto ruido hacía la gente que temía su propio silencio. Todos opinaban, todos juzgaban, pero muy pocos se escuchaban a sí mismos. Mientras elegía frutas en el mercado, escuchó a dos mujeres susurrar. «Supiste. Elena ahora anda sola, dice que por fe». «Sí, claro, por fe. Seguro la dejaron o se volvió rara». Elena no se giró, no sintió enojo. Solo una ternura profunda por aquellas voces que repetían los miedos del mundo. No hablan de mí, pensó, hablan de ellas mismas. Pagó su compra y se alejó con paso tranquilo. Cada día comprendía mejor que caminar sola no era una rebelión contra nadie, sino una reconciliación consigo misma. Su soledad era un acto de amor propio, no una venganza. Al llegar a casa, preparó el almuerzo para una sola persona. Puso el mantel, encendió una vela y sirvió su plato favorito. Comer sola se sintió como una oración. Cada bocado era un recordatorio. Mereces este momento, esta calma, este respeto. Por la tarde, abrió el viejo baúl donde guardaba recuerdos. Fotos, cartas, promesas marchitas. Cada objeto tenía su historia, y cada historia su despedida. Tomó una carta de su antiguo matrimonio y la leyó despacio, no con nostalgia, sino con gratitud. Había amado y también había aprendido, pero ahora entendía que el amor verdadero no siempre se comparte. A veces se contempla en silencio, se honra y se suelta. Esa noche escribió en su cuaderno: «El amor que no me sostiene, me enseña, y el que me libera, me guía». Al día siguiente fue invitada a una reunión de mujeres en la iglesia. No era una actividad nueva, pero algo dentro de ella percibió que su presencia allí tendría otro sentido.
El grupo hablaba sobre la mujer virtuosa, sobre deberes, roles y sacrificios. Elena escuchaba atenta, pero en su interior surgía una pregunta distinta. ¿Y la mujer fiel a sí misma también es virtuosa? Cuando le dieron la palabra, habló con voz firme y dulce a la vez. Creo que la virtud no está en obedecer, sino en ser auténtica. Hubo un silencio incómodo. Algunas cabezas bajaron, otras fruncieron el ceño. «Dios nos hizo libres», continuó Elena. «La fe no debería hacernos más pequeñas, sino más conscientes». Una de las mujeres murmuró: «Eso suena egoísta». Elena sonrió. «Tal vez lo es», respondió. «Pero amar al prójimo incluye amarse a una misma. ¿Cómo podríamos dar lo que no tenemos?». Aquellas palabras quedaron suspendidas en el aire. No pretendía convencer a nadie, solo hablar su verdad. Pero algo en su tono encendió una chispa en otras miradas cansadas. Al salir, una mujer mayor se le acercó. «Tus palabras me hicieron pensar», dijo con voz temblorosa. «Hace años que no me miro al espejo con cariño». Elena le tomó la mano. «Empieza mañana», le dijo. «Dios no solo habita en los templos, también en cada mujer que se atreve a ser quien es». Esa noche, mientras regresaba caminando bajo las luces del pueblo, sintió algo diferente. No estaba sola. Estaba acompañada por su fe y por el eco silencioso de todas las mujeres que también deseaban despertar. Pero al mismo tiempo, sabía que su decisión tendría consecuencias. En los días siguientes, algunos amigos se distanciaron. Otros comenzaron a hablar de ella con lástima, como si su nueva vida fuera una señal de locura o resignación. Elena no se defendió. Su calma era su argumento. Cada quien entiende desde el nivel de su propio miedo, pensó. Y entonces, una tarde, recibió la visita inesperada de su ex esposo, Javier. No lo había visto en meses. Llevaba una camisa azul, la misma que solía usar en los domingos de familia. Entró sin pedir permiso, como si aún le perteneciera algo. «¿Te ves distinta?», dijo él, mirando la casa ordenada, llena de flores frescas. «Estoy distinta», respondió ella. «Dicen que andas sola, que te metiste en cosas raras». «Solo me metí en mí misma», contestó con serenidad. Javier suspiró. «¿Y no te da miedo estar sola?». Elena lo miró largo rato. «Me daba más miedo no saber quién era». Él no supo qué responder. La miró con esa mezcla de desconcierto y respeto que se tiene ante algo que no se puede controlar. Cuando se fue, Elena cerró la puerta y sintió una oleada de alivio. No de desprecio, sino de cierre. Era como si una historia hubiera dicho su última palabra. Encendió su vela y escribió: «La soledad no es ausencia, es presencia, presencia de Dios, de mí, de mi verdad». Afuera, la lluvia comenzó a caer con dulzura, como si el cielo también limpiara lo viejo. Elena sonrió. Sabía que aún quedaban pruebas, incomprensiones, noches de duda, pero su fe era ahora un fuego que no se apagaba con la tormenta. La mujer que un día caminó por costumbre, ahora caminaba por elección, y ese pequeño detalle, invisible para el mundo, era su mayor milagro. La fe, descubrió Elena, no se manifiesta con truenos ni milagros visibles. Llega como un leve cambio en la respiración, una intuición que se siente en el pecho antes de entenderla con la mente. Desde que decidió caminar sola, su vida parecía avanzar con una brújula invisible. No sabía hacia dónde, pero sí sabía cuándo detenerse y cuándo avanzar. Esa mañana,
Mientras tendía la ropa en el patio, una mariposa blanca se posó sobre su mano. No era la primera vez que veía una, pero aquella se quedó inmóvil, mirándola con la serenidad de quien trae un mensaje. Elena sonrió. —¿Vienes a recordarme algo? —susurró, y la mariposa levantó vuelo, perdiéndose entre los rayos del sol. Desde ese día, las señales comenzaron a repetirse. Una palabra en un libro, una canción al azar, una frase en la radio. Todas parecían hablarle directamente. Confía, suelta, sigue caminando. A veces dudaba. ¿Sería su imaginación? Pero cada vez que obedecía esa voz interior, algo bueno ocurría, como si la vida confirmara su fe con pequeños gestos. Una tarde, caminando por el sendero del bosque cercano, escuchó el murmullo del río. Se detuvo y cerró los ojos. El sonido del agua la envolvió por completo. Recordó cuando, años atrás, todo en ella era ruido. Preocupaciones, culpas, exigencias. Ahora solo quedaba el fluir. De pronto, escuchó un grito. ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! Elena corrió hacia el origen de la voz. Un niño había caído al río y luchaba por salir. Sin pensarlo, se lanzó al agua. El frío la golpeó, pero su fe era más fuerte. Tomó al niño y lo empujó hacia la orilla. Ambos salieron empapados, temblando, pero vivos. La madre del niño llegó corriendo, llorando de alivio. «Dios mío, gracias. Gracias». Elena respiraba agitada, con el corazón latiendo a mil. «No me agradezcas a mí», dijo. «Agradece al río y a la voz que me hizo venir por aquí hoy». Esa noche, mientras se secaba el cabello frente al espejo, pensó en lo ocurrido. No fue un acto heroico, fue obediencia interior. Su alma la había guiado justo al lugar donde debía estar. Y entendió algo. La fe no solo te sana, también te usa. Dios obra a través de quienes escuchan. Durante los días siguientes, comenzó a sentir un llamado nuevo, más profundo, una idea constante. Ayuda. Comparte lo que aprendiste. Al principio no sabía cómo hacerlo. No era pastora, ni escritora, ni líder. Solo era una mujer que había aprendido a caminar en silencio. Pero esa voz no desaparecía. Lo que sanas en ti ilumina a otros. Entonces comenzó a escribir pequeñas notas y a dejarlas en los bancos del parque, en las tiendas, en las puertas de la iglesia. Frases como: «Camina despacio. Dios no tiene prisa». La fe también es una forma de respirar. No necesitas ser perfecta para ser guiada. Pronto, la gente del pueblo empezó a hablar de las cartas misteriosas. Nadie sabía quién las escribía, pero muchos las esperaban. Algunas mujeres las guardaban en sus bolsos como amuletos. Otras las pegaban en los espejos de sus casas. Elena nunca confesó ser la autora. No lo hacía por reconocimiento, sino por gratitud. Era su manera de devolver la fe que un día la había rescatado del vacío. Pero no todo era calma. Una mañana recibió una carta anónima en su puerta. Decía: «Tus mensajes confunden. Las mujeres necesitan obediencia, no independencia. Dios no aprueba a las rebeldes». Elena la leyó sin enojo. Dobló el papel y lo puso junto a su vela encendida. «Gracias», dijo en voz baja. «Cada sombra me recuerda de dónde viene mi luz». Esa noche, mientras dormía, tuvo un sueño vívido. Caminaba por un campo dorado, y al fondo veía una figura luminosa que le extendía la mano. No hablaba, pero su presencia era inmensa, amorosa, inconfundible. Elena se acercó llorando. «¿Eres tú, Señor?» Y una voz suave respondió: «No me busques afuera, hija. Estoy en tu paso.
Despertó con lágrimas en los ojos y el corazón encendido. No podía explicarlo con lógica, pero sabía que había sido real. A la mañana siguiente, escribió en su cuaderno: «La fe no es creer en algo distante, es reconocer a Dios caminando contigo». Los días se llenaron de propósito. Empezó a ayudar en el hospital del pueblo, acompañando a mujeres mayores que estaban solas. Les leía, les escuchaba, les enseñaba a escribir pequeñas oraciones. No por caridad, sino por conexión. Cada encuentro era un espejo. Veía en ellas a la mujer que había sido y también a la que estaba aprendiendo a ser. Una tarde, mientras una de las ancianas, doña Pilar, la miraba con ternura, le dijo: «Hija, tú no ayudas solo con palabras, ayudas con tu calma». Elena sonrió. «La calma no es mía», respondió. «Me la prestó Dios para que la compartiera». Poco a poco, su nombre comenzó a resonar en el pueblo. Algunos la llamaban la mujer de la fe tranquila. Otros decían que estaba iluminada. Pero ella sabía que no se trataba de fama, sino de propósito. Caminar sola le había enseñado que la fe no necesita testigos, solo coherencia. Sin embargo, una nueva señal la esperaba. Un día, mientras ordenaba su casa, encontró una carta vieja que nunca había enviado. Era para su madre fallecida hacía años. En ella, Elena escribía: «Quisiera algún día tener tu fortaleza, mamá. Caminar como tú, sin miedo, con fe». Las lágrimas le nublaron los ojos. Comprendió que sin saberlo estaba cumpliendo aquel deseo. Su madre había sido la primera mujer que caminó sola en su familia, y ahora ella continuaba su legado. Esa noche se arrodilló frente a su vela encendida y dijo: «Gracias, Dios, por guiarme a través de las mujeres que vinieron antes de mí». El viento sopló suavemente, como si el cielo respondiera. Elena comprendió entonces que su fe no era solo personal, era una cadena de amor y esperanza que venía de generaciones de mujeres que resistieron en silencio. Mujeres que no necesitaban títulos ni permiso para brillar. Y mientras el amanecer se filtraba por la ventana, escribió la frase que sería su nuevo credo: «Caminar sola es honrar a todas las que caminaron antes». Su historia apenas comenzaba. Las señales del alma la habían guiado hasta el punto donde debía decidir si seguir compartiendo en silencio o levantar su voz para inspirar a muchas más. Elena respiró hondo, miró al cielo y supo que la próxima decisión cambiaría su destino. Durante semanas, Elena había sentido una corriente nueva moviéndose dentro de ella. Ya no era la mujer que buscaba respuestas, sino aquella que comenzaba a encontrarlas en los lugares más simples. En una mirada amable, en el vuelo de un pájaro, en la forma en que el sol tocaba la tierra cada mañana. Pero la fe, cuando es auténtica, no te deja quedarte quieta. Te empuja, te reta, te lleva más allá de tu comodidad. Una tarde, mientras salía del hospital donde ayudaba a las ancianas, se encontró con el padre Andrés, un hombre mayor de voz suave y ojos cansados, que siempre la saludaba con respeto. «Elena, ¿tienes un momento?», le dijo. «Claro, padre. He escuchado sobre las notas que dejas en el pueblo. La gente las llama las semillas de fe». Elena sonrió, un poco avergonzada. No sabía que se habían vuelto tan conocidas. «Más de lo que imaginas», respondió él con ternura. «Han tocado corazones que ni siquiera pisan la iglesia». Hubo un silencio cálido. «Este domingo tenemos un encuentro de mujeres en la parroquia.
Me gustaría que compartieras tu testimonio. Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Mi testimonio? Sí, habla de tu camino, de cómo encontraste paz. No te pido que prediques, solo que hables desde el alma. Elena bajó la mirada. La idea de hablar frente a otras personas la intimidaba. Ella había aprendido a sanar en silencio, no bajo la mirada de los demás. No sé si soy la persona indicada, padre. Precisamente por eso, dijo él, porque no buscas serlo. La fe más pura es la que no presume. Esa noche, Elena no pudo dormir. Caminó por su casa con el corazón inquieto. ¿Quién era ella para hablar de fe? Apenas estaba aprendiendo a entenderla. Miró su cuaderno, sus frases, sus oraciones escritas con temblor. Caminar sola no es estar perdida. Dios me sostiene en cada paso que no entiendo. La fe es obedecer sin mapa. Quizás eso era suficiente. Quizás su historia no necesitaba ser perfecta para ser verdadera. El domingo llegó. El salón parroquial estaba lleno. Mujeres de todas las edades ocupaban los bancos, algunas curiosas, otras escépticas. El padre Andrés la presentó con palabras simples. Ella no es predicadora, ni escritora, ni santa. Es una mujer como cualquiera de ustedes, pero aprendió algo valioso, a escucharse, y en ese silencio encontró a Dios. Elena subió al pequeño estrado. Sus manos temblaban. Respiró hondo y miró a las mujeres frente a ella. Algunas tenían el mismo brillo cansado que ella había tenido años atrás. Entonces habló. «No sé si tengo una historia que merezca contarse», empezó. «Solo sé que un día desperté y sentí que mi alma ya no podía fingir más. Había vivido para todos, menos para mí». Su voz se quebró, pero no retrocedió. Un día decidí caminar sola y descubrí que Dios no se quedó atrás. Caminó conmigo. Las miradas comenzaron a suavizarse. Elena siguió. Me dijeron que una mujer sola es una mujer incompleta, pero entendí que una mujer con fe nunca está vacía, que la soledad, cuando es elegida, se convierte en un altar donde la vida te habla. Al fondo, una mujer joven empezó a llorar. «No vine a enseñar nada», continuó Elena. Vine a recordarles algo que todas sabemos, pero olvidamos. No necesitamos permiso para tener paz. El silencio era tan profundo que podía escucharse la respiración colectiva. Elena bajó la mirada un instante, y las palabras surgieron solas, como si alguien las dictara desde dentro. Si alguna vez sientes que nadie te acompaña, detente, respira. No estás sola. Dios habita en tu paso, en tu duda, en tu voz. Él no necesita verte perfecta, solo verte caminar. Cuando terminó, nadie aplaudió de inmediato. El silencio seguía allí, vibrando. Y entonces una anciana se levantó, caminó hacia ella y la abrazó sin decir palabra. Luego otra y otra, hasta que todo el salón se convirtió en un círculo de mujeres abrazadas, llorando sin ruido. Elena sintió que el amor de Dios se manifestaba no como luz, sino como calor humano. La fe tenía cuerpo, tenía olor a perfume y lágrimas. Después de aquella reunión, algo cambió en el pueblo. Las mujeres empezaron a reunirse cada semana, no para rezar solamente, sino para hablar de sus miedos, de sus sueños, de su silencio. El grupo se llamó Caminar con Fe. Elena no se consideraba su líder, solo era un canal, pero cada encuentro la llenaba de humildad. Una tarde, una joven llamada Lucía le dijo: «Yo pensaba que si no tenía pareja, no valía nada.
pero ahora entiendo que mi fe puede llenar cualquier vacío. Elena le sonrió. No vinimos a este mundo a ser mitades, Lucía. Vinimos a ser completos y desde ahí compartir. La noticia del grupo llegó incluso a oídos del obispo de la región, quien pidió conocer a la mujer que hablaba sin miedo. Elena, al enterarse, sintió de nuevo ese viejo temor, el miedo al juicio de los poderosos, pero recordó su oración favorita. Dios me sostiene en cada paso que no entiendo. Y fue. El encuentro fue más amable de lo que imaginó. El obispo la escuchó con atención. Tu testimonio inspira, dijo él, pero recuerda, la fe necesita prudencia. Elena sonrió. Y también valentía, ¿verdad? El hombre la miró sorprendido, pero asintió. Salió de allí ligera. No buscaba aprobación, solo fidelidad a lo que su alma le pedía. Y esa noche, al encender su vela, escribió en su cuaderno: hablar no me hizo perder mi silencio, lo volvió oración. Sin embargo, la vida pronto le mostraría que toda fe probada con amor también será probada con dolor. Porque cuando la luz comienza a brillar, las sombras buscan volver. En los días siguientes comenzaron los rumores. Algunos decían que Elena manipulaba a las mujeres, otros que quería fundar su propia iglesia. Ella no respondió, solo rezaba. Sabía que cuando uno camina con fe, el ruido del mundo se levanta para ponerla a prueba. Y así, una noche de tormenta, recibió una noticia que cambiaría su camino una vez más. Lucía, aquella joven que había encontrado esperanza gracias a sus palabras, había desaparecido. Elena cayó de rodillas. La fe que la había sostenido hasta entonces fue puesta frente a su prueba más grande. ¿Podría seguir creyendo cuando el mundo se desmoronara otra vez? La respuesta aún no llegaba, pero en el fondo de su alma una voz susurró: camina, aún en la oscuridad camina. Y ella, entre lágrimas, se levantó. Porque una mujer guiada por su fe no deja de caminar, ni siquiera en la noche más larga. La noche en que Lucía desapareció, el viento parecía traer mensajes. Las ramas golpeaban las ventanas de la casa de Elena como si alguien insistiera desde afuera, pidiendo entrar. No pudo dormir. Se levantó, encendió su vela, y la llama tembló con la misma incertidumbre que sentía en su pecho. «Señor, ¿dónde está?», susurró. «No me dejes dudar ahora». A la mañana siguiente, el pueblo entero hablaba del tema. Algunos decían que la habían visto tomar el camino hacia el bosque, otros que la joven se había marchado con un hombre forastero. Nadie sabía nada con certeza, pero todos opinaban. Y en medio de ese ruido, la fe de Elena fue probada como nunca antes. Decidió buscarla, no por heroísmo, sino porque algo dentro de ella no le permitía quedarse quieta. «Caminaré», pensó, «aunque no sepa a dónde». Tomó su abrigo, su cuaderno, y salió con el corazón latiendo como un tambor de esperanza. El bosque estaba húmedo, cubierto de neblina. Cada paso hundía sus zapatos en la tierra blanda. El silencio era tan espeso que podía escuchar su propia respiración. Mientras avanzaba, pensó en todas las mujeres que había conocido en el grupo, cada una cargando su propio invierno, cada una tratando de entender el lenguaje de Dios en medio del dolor. Ahora era ella la que debía escuchar. Recordó una frase que había escrito días antes. La fe no te promete caminos fáciles, te promete que no los caminarás sola. Elena siguió ese pensamiento como si fuera una brújula. Durante horas buscó señales, un pañuelo, una huella,
una voz, pero lo único que encontró fue el eco de sus propios pasos. A ratos el miedo la arañaba. ¿Y si no la encuentro? ¿Y si se fue por mi culpa? Pero enseguida llegaba otra voz, suave, interior. Camina. No la buscas solo a ella. Te estás encontrando tú. Al caer la tarde, el cielo se cubrió de tonos dorados. Elena se detuvo en un claro y se sentó sobre una piedra. Sacó su cuaderno y escribió con manos temblorosas. Dios, dame la serenidad para aceptar lo que no entiendo y la fe para seguir caminando incluso cuando mi corazón sangra. Las lágrimas corrieron, pero no eran de desesperación, eran de rendición, porque entendía, al fin, que la búsqueda de Lucía era también la búsqueda de todas las Lucías del mundo. Las mujeres que se pierden intentando complacer, las que callan por miedo, las que creen que su valor depende de otro. Esa noche durmió en la casa de una familia campesina que la reconoció. «Usted es la mujer que habla en la iglesia, ¿verdad?», le dijo la anciana del lugar. «Solo intento recordar lo que a veces olvidamos», respondió Elena. La anciana sonrió y le sirvió té. «Entonces, recuerde esto también. A veces Dios esconde lo que más amamos para que aprendamos a mirar distinto». Esas palabras la acompañaron como una semilla en el pecho. Al amanecer, retomó el camino, y fue entonces cuando la vio. Una figura pequeña, encorvada, sentada junto a un arroyo. Era Lucía. Elena corrió, su corazón desbordado. «¡Lucía!», gritó. «Hija mía, ¿estás bien?». La joven levantó la mirada, los ojos hinchados. No quería que me encontraran. Elena se arrodilló a su lado. «No vine a juzgarte, vine a abrazarte». Lucía comenzó a llorar. No podía más. Todos me decían que mi fe era una ilusión. Elena la tomó de las manos. «La fe no es una ilusión, Lucía. Es el aire que respiras cuando el mundo te asfixia». Ambas lloraron en silencio. Elena no necesitó decir más. Su presencia era suficiente. Lucía, entre sollozos, murmuró: «Pensé que si desaparecía, nadie me buscaría. Y sin embargo, aquí estoy», susurró Elena. «Porque Dios no te olvida, aunque tú te escondas». Regresaron juntas al pueblo. La gente las observó desde las puertas, algunos con ternura, otros con sospecha. Pero Elena ya no se dejaba mover por las miradas. Su corazón había aprendido que la verdad no necesita aprobación. Esa noche, en su habitación, escribió en su cuaderno: «Encontré a Lucía, pero la que volvió fui yo. La búsqueda fue un espejo. Dios no me envió a rescatarla. Me envió a recordar que la fe vive cuando se comparte». Los días siguientes, el grupo Caminar con Fe volvió a reunirse. Lucía asistió, esta vez más tranquila, y cuando le pidieron hablar, solo dijo: «Pensé que la fe era sentirme fuerte. Ahora sé que también es poder llorar sin esconderme». Elena la abrazó. No dijo nada. A veces el silencio es la voz más pura de Dios. Desde entonces, Elena caminaba cada mañana hasta el río donde la había encontrado. Allí oraba, no pidiendo respuestas, sino dando gracias. Había comprendido que su camino no era enseñar ni ser admirada. Era simplemente caminar con fe, aun cuando el horizonte se volviera incierto. Y así, cada amanecer, repetía su oración más antigua: «Señor, si mi paso tiembla, que sea porque estoy viva. Si mi voz se quiebra, que sea por amor. Si vuelvo a perderme, recuérdame que tú nunca me has soltado». Porque una mujer guiada por su fe puede temblar, dudar o caer, pero nunca se detiene. El rumor viajó más rápido que el viento. En pocas semanas,
Caminar con fe dejó de ser un pequeño grupo de mujeres reunidas en la parroquia para convertirse en una voz que cruzaba fronteras invisibles. Llegaban cartas desde otros pueblos, mensajes de mujeres que querían conocer a la mujer que hablaba con Dios desde el silencio. Elena las leía con asombro, y aunque agradecía cada palabra, algo en su corazón le pedía cuidado. Sabía que la fe no debía convertirse en espectáculo. «No soy ejemplo de nada», decía cuando alguien la felicitaba. «Solo aprendí a no huir de mí misma». Pero el eco de su nombre crecía, y con él una atención que a veces pesaba más que el cansancio físico. Una mañana, el padre Andrés la visitó. «Elena», le dijo con su tono sereno. Pindon Shintundevoog, la diócesis quiere invitarte a compartir tu testimonio en la ciudad. Ella lo miró sorprendida. ¿En la capital? Sí. Dicen que tu historia inspira a muchas personas. Elena bajó la mirada. Padre, yo no busco reconocimiento. Y eso es precisamente lo que te hace digna de hablar, respondió él con una sonrisa suave. No hables de ti. Habla de lo que Dios hizo en ti. Esa noche, Elena oró. No pidió éxito ni palabras, solo pidió humildad. Señor, si mi voz ha de servir, que sea para sanar, no para brillar. Días después, viajó a la ciudad acompañada por Lucía. Era la primera vez que salía del pueblo en muchos años. Los edificios la abrumaban. Las luces, el ruido, la velocidad. Se sintió pequeña, casi invisible, pero en su pecho algo latía con calma. La certeza de que donde hay fe, hay hogar. El auditorio estaba lleno. Cientos de personas esperaban escucharla. Cuando subió al escenario, el murmullo se apagó. «No esperen una historia de éxito», dijo al comenzar. «Lo que tengo para compartir es una historia de entrega». Contó sobre su soledad, su búsqueda, su despertar, pero no habló desde el dolor, sino desde la paz. «Descubrí», continuó, «que la fe no te quita los miedos, te enseña a caminar con ellos tomados de la mano. El silencio era absoluto. Solo se oían los suspiros de quienes se reconocían en sus palabras. Cuando terminó, el público se levantó. Los aplausos fueron tan intensos que por un momento Elena sintió una mezcla extraña de gratitud y miedo. En su interior, escuchó una voz antigua, firme, como un recordatorio. «Cuidado, hija. La luz que te guía también puede cegarte». Esa noche no pudo dormir. En la habitación del hotel, observó la ciudad desde la ventana. Las luces titilaban como pequeñas promesas humanas de eternidad, y se preguntó si su corazón resistiría tanta atención sin perder la pureza de su propósito. Lucía la miró desde su cama. «¿No estás feliz?» Elena sonrió débilmente. «Sí, pero temo confundirme». «¿Confundirte cómo?» «Temo creer que la voz que escuchan es mía, cuando en realidad no soy más que el eco de algo más grande». Lucía asintió. «Entonces, solo recuerda, el eco nunca debe olvidar el sonido que lo originó». Esa frase la acompañó como una revelación. Al volver al pueblo, el recibimiento fue caluroso. Mujeres, hombres, niños, todos querían saludarla. Pero entre los abrazos escuchó también murmullos. «Ahora se cree santa. Pronto pedirá dinero». Nadie habla tanto de fe sin tener un motivo oculto. Elena no respondió, pero esas palabras la hirieron más de lo que quiso admitir. Durante días evitó salir de casa. Se encerró a escribir, buscando paz entre sus pensamientos. Cuando Dios te eleva, el mundo busca jalarte hacia abajo, no por maldad,
sino porque aún no entienden que el vuelo no es soberbia, es obediencia. Aún así, sintió su espíritu agotado. Hablar de fe era una cosa, vivirla, otra. Una tarde, al mirar por la ventana, vio pasar a un grupo de mujeres rumbo a la iglesia. Iban sonriendo, sosteniendo velas. Sin pensarlo, tomó su abrigo y las siguió. Al llegar, el padre Andrés le cedió el asiento del frente, pero ella se quedó atrás. Quería ser una más entre ellas. La misa comenzó, y al escuchar el coro cantar «Tómame, Señor, tal como soy», Elena sintió que el aire se volvía liviano. Cerró los ojos y lloró. «Señor», pensó, «si alguna vez me pierdo entre luces, apágame. Prefiero la oscuridad contigo que la fama sin ti». Al salir del templo, una niña se acercó con un papel en la mano. «Esto es para usted», dijo con timidez. Era un dibujo. Una mujer caminando sola bajo la luna, con una cruz brillante en el pecho. Debajo, la niña había escrito con letra torpe: «Gracias por enseñarme que no necesito miedo para tener fe». Elena la abrazó y comprendió el sentido de todo. No estaba allí para recibir aplausos, sino para sembrar pequeñas semillas en corazones que ni siquiera conocería. Aquella noche, en su cuaderno, escribió: «No hay luz verdadera si no ilumina a otros. Pero la luz también debe recordar su fuente. Yo no brillo, reflejo lo que creo». Los días siguientes volvió a su rutina sencilla: visitar enfermos, escribir cartas, escuchar a quien lloraba en silencio. Y así la calma volvió a su alma. El reconocimiento público se apagó, pero la fe, esa seguía creciendo, silenciosa y firme como raíz bajo tierra. Una tarde, mientras ayudaba a una anciana a cruzar el puente, escuchó su voz interior con claridad: «Elena, tu misión no es enseñar a creer, sino acompañar a quien olvida que ya cree». Sonrió. Entendió que su camino no terminaría en templos ni escenarios, sino en cada gesto humano donde el amor fuera más fuerte que el miedo. Y mientras el sol caía sobre el río, pensó: «No necesito ser vista, solo necesito seguir caminando, porque las verdaderas mujeres de fe no buscan admiración, buscan sentido». El amanecer tenía algo distinto aquella mañana. No era solo el canto de los pájaros, ni el olor a tierra húmeda. Era la sensación de que algo dentro de ella, algo que había dormido durante años, estaba despertando. María se levantó sin miedo. Por primera vez en mucho tiempo, no revisó el teléfono, no buscó mensajes de nadie. No esperó que alguien validara su existencia. Simplemente se miró al espejo y dijo: «Hoy camino contigo, Dios, no detrás de nadie». Sus ojos reflejaron una calma nueva, una calma nacida del cansancio de sufrir, del hartazgo de depender, del deseo profundo de ser libre. Aquella semana había comenzado a asistir a un grupo pequeño de mujeres. No era una iglesia grande, ni un movimiento famoso, solo un grupo que se reunía en una sala sencilla, con sillas de plástico, guitarras viejas y corazones cansados. Allí no se hablaba de doctrinas, sino de heridas. Allí no se predicaban reglas, sino resurrecciones. Cada encuentro terminaba en lágrimas, abrazos y silencio, un silencio distinto, no vacío, sino lleno. Era como si cada mujer se reconociera en la otra y dijera: «Yo también me caí, pero sigo viva». María escuchaba más de lo que hablaba. Le bastaba mirar a una madre sola que criaba 3 hijos, a una joven que había perdido a su esposo, a una anciana que rezaba por el hijo que no volvió. Todas tenían una historia,
pero todas compartían un mismo hilo invisible: la fe que no se rinde. Una tarde, al final del encuentro, una de las mujeres se acercó a ella. Tenía la voz temblorosa pero firme. «María, tú tienes algo que yo no tengo», le dijo. «Tienes paz». María sonrió, sorprendida. «¿Paz? No sé si es eso». «Sí», insistió la mujer. «Cuando hablas, es como si tuvieras una luz que no viene de ti». Esa noche, María se quedó pensando en esas palabras. ¿Luz? ¿Ella? Durante tanto tiempo se había visto como una mujer rota, invisible, que caminaba sola. Pero tal vez, solo tal vez, ese caminar en soledad era precisamente lo que le había permitido ver a Dios más de cerca. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, escuchó una voz suave dentro de sí. No era una voz externa, era más bien una certeza. Ya no eres la misma. Y sin entender por qué, comenzó a llorar. No de tristeza, sino de gratitud. Lloró por todo lo que sobrevivió, por todo lo que aprendió, por todo lo que perdió. Y aún así seguía de pie. «Gracias», susurró entre lágrimas. «Gracias por no soltarme cuando yo ya me había soltado». A partir de ese día, María comenzó a escribir pequeños textos, reflexiones, oraciones, palabras que salían de lo más profundo, como si el silencio le dictara verdades que antes no podía escuchar. Una de sus frases se volvió un mantra personal. Caminar sola no es estar sola. Es aprender a escuchar la voz que vive en mí. Sus notas se llenaron de frases así: «Soy suficiente». «Mi valor no depende de quien me elija». «Dios no me quiere fuerte, me quiere real». En el pequeño grupo, le pidieron que compartiera algo en la próxima reunión. Ella tembló. Hacía años que no hablaba frente a nadie, pero aceptó. Cuando llegó el día, las mujeres la escucharon con una atención casi sagrada. María no predicó, no dio consejos, solo contó su historia. «Yo creí que el dolor era castigo», dijo con la voz entrecortada, «pero ahora sé que el dolor fue el camino. Me enseñó a dejar de mendigar amor. Me enseñó a escuchar a Dios cuando todos se callaron. Me enseñó que la fe no siempre grita, a veces susurra en medio del llanto. Nadie aplaudió, no hizo falta. El silencio que siguió fue más poderoso que cualquier ovación». Una mujer comenzó a llorar, otra se levantó y la abrazó, luego otra más, y así, una a una, se fundieron en un círculo de amor. En ese instante, María entendió algo que cambió su vida. No caminaba sola, nunca lo había hecho, solo que ahora, por fin lo sabía. Esa noche, antes de dormir, escribió en su diario: «Cuando caminé sola, creí que era abandono, pero era entrenamiento. Dios me estaba enseñando a escuchar su voz sin intermediarios». Y al cerrar los ojos, sintió paz. No la paz de que todo estuviera bien, sino la paz de saber que, aunque todo cambie, ella no volvería a perderse de sí misma.